Paz de Jesucristo a todos mis hermanos, que la gracia del Dios de Israel reine en cada uno de vuestros corazones y que el Señor Jesucristo continúe bendiciendo la vida de cada uno de los que están viendo este video. Pues me es para mí un privilegio continuar compartiendo la palabra del Señor a través de este medio y tener ese placer de llegar hasta sus hogares, pedir al Señor, ¿verdad?, por la fortaleza de muchos que es probable que estén en la cama de un hospital o probablemente están sufriendo de alguna enfermedad en vuestras casas. Que es el Dios de los cielos fortaleciendo y dándoles ese consuelo. Hoy vamos a leer una porción muy conocida, la cual, mis amados hermanos, en esta hora vamos a abrir la escritura en el capítulo 7 del libro de los Jueces. Quiero decirles a mis hermanos en el Señor que me perdonen, ¿verdad?, si me equivoco en alguna porción o en algún nombre. Pues el enemigo muchas veces pone diferentes obstáculos. Pues hace un par de años recibí ¿verdad?, un aguijón de parálisis facial y algunas palabras no las repito bien, algunos nombres no los digo bien, pero el propósito es edificar su vida, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos en el Señor, ruego en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad?, que podamos escudriñar la palabra en esta hora. Capítulo 7 y versículo 2, para la gloria del Señor. Lo leemos como dice su palabra, que todo lo que sea de hecho de palabra, que se haga en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesús le damos lectura. Y dice a la letra. Capítulo 7, versículo 2 del libro de los Jueces. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Después, desde el monte de Galad, y se devolvieron del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo. Irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiese la agua con su lengua, como lame el perro, aquel podrás aparte asimismo a cualquiera que doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sobre sus rodillas para beber la agua. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús, hoy vamos a leer una historia de un guerrero. Para nuestra enseñanza se ha dejado la escritura, para nuestra enseñanza se ha dejado esta porción, para que cada uno de nosotros comprendamos lo importante que es el poder de Dios. No es en la multitud que se encuentra el poder. Había hace años una consigna que decía que el pueblo unido jamás será vencido. Una consigna izquierdista. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que en la obra del Señor, en el pueblo de Dios, no es así. En el pueblo de Dios debe de haber unidad, pero no es en la muchedumbre que se encuentra la calidad o que se encuentra el poder de Dios. El poder de Dios no está en un hombre que viste con saco y corbata
Esa es parte de la formalidad, no le estoy diciendo que es pecado. Si una persona es secularmente preparada, es licenciado, abogado, pues puede portar, ¿verdad?, su saco y su corbata porque se lo merece, se lo ha ganado. Mas nosotros como siervos de Dios, hermanos, como instrumentos de Dios, no ocupamos esas cosas. No es porque sea pecado, sino porque como hijos de Dios nosotros debemos de ser humildes. Y debemos de sabernos comportar delante del Señor. Quiero decirles, hermanos, que hemos leído la historia, hermanos, de un guerrero. Dice, hermanos, ¿verdad?, que este Gedeón fue el cuarto juez, ¿verdad? Fue juez y guerrero, en el cual el pueblo de Israel tenía proyectado que iba a ser su caudillo, iba a ser su esperanza. Porque estaban, hermanos, siendo asediados por los madianitas. Estos hermanos, aparte que eran, hermanos, estafadores y eran enemigos del pueblo de Dios porque eran idólatras, también, mis amados hermanos, atormentaban al pueblo de Dios. Hoy en día, hermanos, hay muchos madianitas alrededor nuestro. Personas que no han entendido, hermanos, que Dios es uno y uno su nombre. Personas que no han entendido ni por qué en sus Biblias, hermanos, en el capítulo 13 y 14 del libro de Sabidurías, está manifestando que Dios abomina la idolatría. Los madianitas, hermanos amados, fueron un pueblo muy idólatra. Un pueblo, hermanos, que siempre, hermanos, daba pesas falsas. Dios nos ayude a nosotros, mis hermanos, para que podamos dar por lo menos el 30. Porque si no tenemos el 30, no podemos volar al cielo. 29.9 no vuela. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que adorar al Dios vivo, al Dios de Israel. Tenemos que hacerlo de una manera muy especial. No confiando, mis hermanos, mis amigos, que porque ahí hay bastantes, ahí está Dios. No. Lea la palabra del Señor. Mateo 18:20 dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Dios no está en las muchedumbres religiosas. Dios no está en las cantidades. Dios quiere calidad de sus hijos. Dice la palabra del Señor que Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Iban 32,000 personajes, 32,000 guerreros a luchar contra los madianitas. Iban 32,000 guerreros a exterminar los madianitas. Era una lucha sin cuartel, una lucha continua con aquellos personajes. Pero Dios, hermanos, vio que iban muchos. Mire, Dios utiliza granizo, utiliza, hermanos, avispas, utiliza aún hasta las plagas para poder convencer al hombre. Pero muchas veces nosotros vemos, mis hermanos, ¿verdad? En el tiempo antiguo, Dios levantaba jueces, levantaba reyes. Y cuando aquellos personajes, hermanos, iban siendo, hermanos, ¿verdad?, muertos, aquel pueblo volvía a su pecado. Aquel pueblo, hermanos, era un pueblo rebelde. Y hoy en día, hermanos, no hemos cambiado mucho. Fíjense que hoy en día hay personas que están afligidas, ¿verdad? Y están atemorizadas, ¿verdad? Han entrado en pánico por, hermanos, esta pandemia del COVID-19. Pero déjenme decirles, mis hermanos amados, que todo esto es necesario que acontezca. Después de todas estas pandemias y los terremotos y las señales que Dios está haciendo, las casas de oraciones se llenan de personas. Se llenan de personas. Mire, ¿sabe por qué? Porque nosotros los personajes, nosotros los humanos, solamente, hermanos, nos afligimos en el momento de la prueba. Nosotros, hermanos, los hombres y las mujeres, solamente decimos Dios mío cuando vemos, hermanos, el peligro al frente.
Pero posteriormente pasa ese peligro y que nuestra refrigeradora está llena de alimentos, nos olvidamos de Dios. Nosotros como hermanos, colaboradores de Dios, tenemos que estar hablando allá lo que dice, ¿verdad?, el libro de Hebreos, ¿verdad? Y no dejemos de congregarlo como algunos tienen por costumbre. Mire, ¿sabe por qué? Porque los hombres somos olvidadizos de los favores que Dios nos ha hecho. ¿Sabe usted que allá en el tiempo antiguo Dios, hermanos, restauró a 10 leprosos y solamente uno regresó? Eso sucede hoy en día también. Dios está sanando en los hospitales. Dios está, hermanos, sanando en las casas. Porque quiero decirle que Dios no solamente salva, sino que también sana. Y yo puedo dar testimonio de lo que le estoy diciendo, es una verdad absoluta. Hermano, yo no estoy hablando fábulas ni anécdotas, ni les estoy contando cuentos, hermanos, de Camino Real. Yo les estoy diciendo que Dios es poderoso porque Él me tiene en este lugar. Quiero decirles que hace 5 años el enemigo me mandó, hermanos, el ángel de la muerte. Mis hermanos de la localidad son testigos que yo caí muerto. Yo tuve un infarto, tuve un paro cardíaco, del cual me quedó una arritmia en mi corazón, pero del cual el mismo Dios me sanó. Quiero decirle que yo soy testigo del poder de Dios. Yo he visto sanidades en mis hijos, yo he visto sanidades en mi esposa. Mi esposa tiene más de 7 operaciones. Hay personas que con una operación se mueren. Yo he sido testigo del poder de Dios. Tengo un hijo, el hijo menor. Me dijeron que nunca iba a caminar. Y es cierto, no camina, corre. Mis hermanos que lo han conocido, mis hermanos que saben lo que estoy diciendo, saben que lo que estoy diciendo no es mentira. Porque los siervos de Dios no podemos mentir. Quiero decirles que Dios sabía que el pueblo se iba a jactar con aquella muchedumbre. Y dice que le fue, hermano, mandó a Gedeón, su guerrero, allá al arroyo, a las aguas, al río, para que les hiciera un examen. A muchos de nosotros se nos hacen exámenes y muchos no pasamos, hermano. Mire, porque muchos de nosotros olvidamos los favores que Dios nos hace. Mire, yo hace 5 años estuviera ya, hermanos, en el panteón, enterrado. Pero Dios me dio otra oportunidad para que le siguiera sirviendo. Mire, hace 1 año aproximadamente, un poquito más quizás, me manda otro aguijón. Mire, quiero decirle que todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito. Yo me veía al espejo, yo lloraba y yo le decía, Señor, yo soy tu siervo. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que tarde yo comprendí que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Hermanos, yo vi hermanos que estaban, hermanos que hermanos se unieron, hermanos, y posteriormente me dieron la diestra de su compañerismo. Déjeme decirle, hermanos, que ahí no termina la historia, ¿verdad? Hace un par de semanas, nuevamente el maligno toca mi carne, con una infección, hermanos, en la garganta que yo no podía hablar. Dios bendiga a los hermanos que me vinieron, hermanos, a reforzar y me vinieron a dar, hermanos, esa diestra de compañerismo. Porque este ministerio, hermanos, de predicar en estas, hermanos, ¿verdad?, en estas redes sociales, no es porque nosotros queramos, es para que, hermanos, la palabra de Dios fluya y pueda llegar, hermanos, y usted se pueda alimentar. Quizás nosotros no sabemos de hermenéutica, no sabemos de homiléutica, quizás no sabemos de historia, pero sí sabemos que Dios tiene poder, porque Dios ha actuado en nosotros. Amados hermanos, Dios, hermanos, le dijo a Gedeón, a su guerrero, lleva a este pueblo. Mire, primeramente le dice, ¿verdad? Diles que el que tenga miedo que se regrese. Mire, ¿cuántos se regresaron? Dice la palabra del Señor que le dijo que se devuelva, que madrugue. Y dice que de Galaad se devolvieron 22,000, quedando solamente 10,000. Pero todavía, le dijo el Señor, son muchos. Le dijo, mire, todavía son muchos.
Mire, es que Dios, el Dios que nosotros tenemos no es Diosito. El Dios que nosotros tenemos es Dios grande, es Dios fuerte, es el Dios que abrió el mar para que Moisés pasara con el pueblo en lo seco. Y que cuando aquel pueblo había pasado, dice que todos los que iban detrás de él persiguiéndolo, quedaron ahogados juntamente con sus caballos. Hermanos en el Señor, hoy que usted está escuchando esta palabra, ha de comprender que no es en la cantidad que se encuentra el Señor. Muchos hermanos han estado y están predicando en estas redes y lo hacen por fama o por dinero. Nosotros lo hacemos por amor a Dios. Nosotros no lo hacemos por fama, nosotros lo hacemos por amor a Dios y porque somos agradecidos del Señor. ¿Sabe? Porque muchos hermanos hoy en este tiempo quieren fama. Y muchos hermanos que predican, hermanos, en estas redes sociales ni siquiera oran ni ayunan. Nosotros, hermanos, quiero decirles, como colaboradores de Dios, tenemos que estar en constante búsqueda de Dios, en lectura, en ayuno, en oración. ¿Sabe por qué? Porque para que Dios nos asista, para que Dios pelee las batallas por nosotros, nosotros tenemos que estar cerca de Él. Éxodo 14:14 dice a la letra, mire, a la palabra del Señor dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, aquel caudillo Moisés iba, hermano, afligido, que lo iba alcanzando aquella, hermano, verdad, multitud de caballos y guerreros, porque el faraón se había arrepentido de haberles dado libertad. Quiero decirles que nosotros hoy en este tiempo, el Señor nos ha dado libertad, pero no utilicemos esa libertad por causa para ofender, sino gocémonos y alegrémonos en el Señor. Si nuestros hermanos no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, oremos por ellos. Esta palabra viene por revelación. Hermano, ningún religioso se convierte al Evangelio si no es Cristo que lo trae y si no ve el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre religioso, pero Cristo se le presentó y le dijo, Pablo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, nosotros tenemos que botar ese cascarón de religión y buscar a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Mire, aquel guerrero, aquel juez, hermano, dice que después de que habían ido al arroyo, solamente quedaron 300. Haga la cuenta de 32,000. ¿Cuántos quedaron? 300. 31,700, corríjanme si me equivoco, se regresaron de aquella guerra. Hermanos amados en el Señor, cuando usted y yo ponemos la confianza en el dador de la vida, todo cambia. Porque usted se puede enfermar. Yo no le digo que no se debe enfermar. Usted se puede enfermar y pueda estar al borde de la muerte. Pero quiero decirle que de allí lo rescata el Señor. El Salmo 133 dice el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Lo que Dios quiere es que usted y yo no olvidemos sus beneficios. Lo que usted debe de hacer siempre, vivir agradecido con el Señor. Como el salmista decía, entrad por sus puertas con alegría, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros estamos tan paganizados que como hemos dejado de ir y el vecino pasa oyendo música, cuando nosotros venimos a sentir, estamos hablando malas expresiones y estamos hasta cantando las músicas paganas. Es probable que allí, hermanos, sí tenemos buena memoria, pero para las alabanzas, su servidor y usted quizás no cantan sin el himnario. Mire.
Pero nosotros, hermanos, los que somos agradecidos, cristianos, hijos de Dios, no tenemos que ser fanáticos. Hay personas que no entienden este evangelio y nos dicen que estamos locos. Quiero decirles, amados hermanos, que si eso fuera cierto, ya nuestro manicomio está preparado, dice San Juan 14. Y son moradas celestiales. Allá en el libro de Apocalipsis dice que son calles de oro y mares de cristal. Que algunos hermanos ya están en espera para ese movimiento. Amados en el Señor, les comunico que ese tiempo se está acercando. Les comunico que la venida de Cristo está cercana. Y usted y yo tenemos que tomar los ejemplos que tenemos en la palabra del Señor. Amados hermanos, cuando David se presenta ante aquel gigante, David no pensó que lo iba a destruir. En el capítulo 17, versículo 40, dice que David tomó, su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó sus hondas en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire, el pueblo del Señor siempre tiene que estar en contra de la idolatría y de los enemigos de Dios. Pero jamás vamos a estar en contra de las personas. Porque nuestra lucha, mis hermanos, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestados. Ya vamos a llegar por allí. Dice la palabra del Señor que cuando, hermanos, aquel gigante vio a David, un personaje según la escritura pequeño, dice la palabra del Señor que le dijo: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Mire, es que el Señor, hermanos, es tan poderoso. Dios utiliza, hermanos, el poder. Dice que aquel hombre iba con espada y dice que iba con escudo, y aquel hombre iba bien acorazado, mas no así David, porque el traje de Saúl no le quedó. Mas sin embargo David iba con la coraza del Espíritu Santo. David iba con la coraza del Espíritu Santo. David no iba pensando que iba a ser derrotado. David no iba pensando que el COVID se lo iba a llevar. David no iba pensando otra cosa. David iba pensando en la victoria. Pero nosotros sí, fíjese. Nosotros a veces somos bien obedientes con las autoridades. No, dice que pueden cerrar la iglesia. Y hay razón, ¿verdad? Nosotros estamos sujetos a las autoridades. Pero mire, váyase usted a los mercados de su pueblo. Váyase usted a los supermercados, a los mal, como le dicen en su país. Mire, están llenos de gente y no le tienen miedo al COVID, fíjese. Pero para ir a la iglesia sí le tienen miedo. Mire, Dios, hermanos, quiere que nosotros, hermanos, seamos hombres como Gedeón, guerreros fuertes. Hombres, hermanos, llenos del Espíritu Santo, no solamente de apariencia, sino, hermanos, de verdad, que tengamos, hermanos, ese Espíritu Santo. No, hermanos, que solamente seamos como, hermanos, aquellos fariseos en los cuales Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Mire, porque muchos cristianos, hermanos, todavía pierden su tiempo. Porque muchos cristianos se nombran cristianos y todavía son paganos. Perdónenme la expresión, pero yo no he venido a caer bien con usted. Mire, hay cristianos que todavía están celebrando festividades, fiestas paganas, abominación a Dios. Ministros que todavía celebrando cumpleaños. ¿Qué es eso? La palabra no enseña así. Usted tiene que estar agradecido todos los días, no solamente el día que usted cumple años. Usted tiene que estar siempre agradecido con Dios. Es probable que a usted no le guste esta palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que todo espada o filo. Pero déjeme decirles algo, la venida del Señor está cerca y es necesario que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, apostólicos,
fluya ese espíritu de nosotros. Porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Mire, estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Pero algunos todavía le tienen miedo a las personas que tienen calentura. No van a orar por ellos. Y Santiago dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Pero hoy los ancianos se han escondido. Le tienen miedo al COVID-19. Y tienen razón, hermano, ¿verdad? Si nadie se quiere morir. Pero déjeme decirle que Pablo decía, yo no sé qué escoger, si la vida o la muerte. Pero para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Mire, nuestras viudas están sufriendo. No, los huérfanos. Porque los pastores se han olvidado de sus ovejas. Cuando la palabra del Señor dice que lleven aceite y la unjan, no es que van a llevar un bote de aceite de oliva, sino que el aceite es el Espíritu Santo y tienen que ir a ponerle las manos sobre los enfermos y declarar sanidad. Dios bendiga a los siervos que vinieron a orar por mí. No me anduvieron preguntando si tenía COVID-19, COVID-20 o 21. Mire, ellos venían enviados de Dios, oraron por mí y las cadenas fueron rotas para la gloria del Señor. Dios, hermanos, todavía está con su pueblo peleando la batalla. Gedeón dice que lo mandó contra aquellos hermanos, ¿verdad?, madianitas. Hoy nos ha mandado a luchar contra huestes. Hermanos, ustedes saben que Gedeón con aquellas 300 personas tuvo victoria. Ustedes saben que David, hermanos, mire, una sola piedra utilizó y se la clavó en la frente a aquel gigante y posteriormente le quitó la cabeza. Mire, en aquellos tiempos la lucha era así. En aquellos tiempos la lucha era así. Con flechas, con arco, con espada y jabalina, con hondas. Mas hoy en este tiempo la lucha ya no es contra carne ni sangre. Si fuera contra carne y sangre, yo le aseguro que yo ya me hubiera andado buscando un M60 y una buena pistola. Pero hoy la lucha ya no es contra carne ni sangre. La lucha es contra huestes, dice la palabra. Usted, hermanos, tiene lucha. Hay veces la lucha es contra su propia carne. Mire, pero ¿qué dice la palabra del Señor en el libro de Santiago? Oh armas adúlteras. Mire, leamos lo mejor para la gloria del Señor. Porque muchas veces nosotros, hermanos, podemos, hermanos, equivocarlos. Mire, oh almas adúlteras, dice. Mire, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mire, pero a veces nosotros, no, es que no voy a ofender, dice, mire, ya está en el Evangelio, dice, no, dice, es que no quiero ofender a mi compadre, dice, mire, en el Evangelio se terminaron los compadres, las comadres, se terminaron los ahijados, en el Evangelio solo vemos hermanos, porque eso es lo que dijo el Señor. Mi padre, ¿quién es mi padre y mi madre? Dijo. Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dice, mire, por lo tanto, hermanos, si usted todavía tiene uno de estos, hermanos, ¿verdad?, aspectos que yo estoy mencionando, pídale perdón al Señor y reconcíliese con Él, ¿verdad? Y dígale, Señor, perdóname, porque he fallado delante de ti. Estoy todavía haciéndole culto a Baal. Y yo no le estoy diciendo que comerse un pastel es pecado. Usted se lo puede comer cualquier día que sea. Pero Dios lo que quiere es que nosotros, hermanos, luchemos genuinamente. El que lucha, el que corre en el estadio, dice, no se gana la corona si no lucha legítimamente. Si usted no lucha legítimamente, esa corona la puede perder. Mire, la palabra del Señor, hermanos, es recta. El problema es que nosotros muchas veces, hermanos, ¿verdad?, estamos queriendo quedar bien con el hermano o con el familiar. Hermanos amados, el libro de Santiago nos manifiesta esta verdad absoluta. Dice, mire, Dios quiere que nosotros, hermanos, ¿verdad?, le adoremos solamente a Él. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios fuerte. Un Dios que no necesita cuña. Mire, Él no necesita ayudantes. Porque Él, hermanos, es un Dios poderoso.
Quiero decirles, hermanos, que Dios, hermano, ¿verdad? Quiere que usted y yo nos santifiquemos y que busquemos a Él mientras puede ser hallado. Amados hermanos, capítulo 4:4 de Santiago dice así, mire, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hace la pregunta. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted no puede servirle a dos señores. Yo no puedo servirle a dos señores porque usted le sirve al Dios de dioses. Y ese Dios es el Dios de Israel. Jesús, Jesucristo, Yahvé, como usted le quiera llamar. El Dios que nosotros, hermanos, servimos es un Dios poderoso. Quiero ir finalizando porque el tiempo, hermanos, es breve. Y con esto voy a finalizar. Dice, hermanos, por lo demás, hermanos míos, capítulo 6, versículo 10 del libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, lo que le decía anterior, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, usted ya sabe que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Debemos de estar preparados. Debemos de estar siempre acorazados. La oración que no falta. Es, hermano, ¿verdad? Se nos ha prohibido ir a la casa de oración. Pero no se nos ha prohibido orar. Hacer ayuno. Leer la palabra del Señor. Hacer vigilia. Usted no necesita estar haciendo bulla en su casa para hacer una vigilia. Mire, yo he tenido la oportunidad de amanecer, hermanos, a las 5 de la mañana sin dormir un solo minuto. Y digo, hermano, el Señor fortalece. Así que, hermano, usted debe de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y tomar copia, hermanos, que aquellos madianitas estafadores, enemigos del pueblo del Señor, ¿verdad? Eran originarios, ¿verdad? Eran originarios y descendientes de Abraham, pero se desviaron del camino, mire. Y aquel pueblo, hermano, ¿verdad? Aquel pueblo madianita era un pueblo semita, descendientes de Abraham. Pero ellos optaron por adorar al Dios Baal. Usted y yo debemos de buscar al Dios con D mayúscula. Por favor, debemos de buscar al Dios grande, no el Diosito. Al Dios grande, al Dios fuerte, aquel Dios que hizo, hermanos, el cielo y la tierra, como dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ese verbo se hizo carne, se llamó Jesús de Nazaret. Ese verbo te dio vida a ti y me dio vida a mí. Y ese verbo, dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hechos 17:30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda a todos a que se arrepientan. Dios quiere que usted se arrepienta. Dios quiere que todos, hermanos, nos arrepintamos. Porque Ezequiel 18 dice que Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que usted y yo nos arrepintamos porque la venida del Señor está cerca. Y ahora, dice la palabra, está cerca más que cuando creímos. Hace quizás 24 años el Señor me llamó a mí, 26 años. Por misericordia. Hoy sigo agradecido como ayer, porque Dios hizo una gran obra en mí. Dios me sacó de la cárcel terrenal y me dio libertad. Y esa libertad yo la he ocupado
para predicar en todo Centroamérica, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y gran parte de El Salvador, de nuestra República de El Salvador. Hoy estamos llegando con este video. No sabemos hasta dónde de este planeta Tierra. Por eso decimos desde Apopa para todo el mundo. Porque el propósito de nosotros es llevar este evangelio, no el comercial, no el fanático moderno, no, sino el evangelio de Jesucristo, el evangelio que salva. Porque Jesucristo, solamente en Él hay salvación. Él es el que libró a aquel hombre, aquel guerrero, y que le dio victoria. Dice que determinó hasta los reyes, porque Dios andaba con él. Si Dios anda contigo, amigo, Dios te va a dar la victoria. Así que en esta hora, deseo en el Señor que cada uno de nosotros continuemos, hermanos, bendecidos y continuemos en victoria, glorificando al Señor y cantándole al Señor: soy un hijo de un rey. Porque usted y yo, si somos hijos de Dios, si hemos confesado a Dios, si hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, somos hijos de Dios. Ahora yo le hago una invitación. Si a usted no le han invocado nombre, pida el discernimiento, el entendimiento, porque la palabra del Señor dice que Él es el que da y Él es el que quita. Así que, mis hermanos amados en el Señor, me siento alegre de ver a hermanos conectados, hermanos en diferentes partes, ¿verdad? Dios bendiga a nuestros hermanos que continuamente están esperando este mensaje, hermanos, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? Que me observan, hermanos, y que están ahí, hermanos, ¿verdad? Continuamente. Bendiga al Señor a la familia Mora, donde quiera que se encuentre, a la familia Castellanos, a la familia, ¿verdad?, Orellana, a todos, hermanos, que hermanos escuchan este mensaje, sean bendecidos para la gloria del Señor. Espero en Dios, hermanos, a haber llevado, hermanos, pan, alimento hasta sus hogares, para que, hermanos, sea, hermanos, el nombre del Señor glorificado. Bendiga el Señor, ¿verdad?, a nuestro hermano Armando, ¿verdad?, desde allá de la ciudad de Houston, Texas, y a nuestra hermana, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, Mora, ¿verdad?, desde allá, mis hermanos, desde los Estados Unidos. Bendiga el Señor a nuestra hermana Isabel Espinosa desde Costa Rica, ¿verdad? Así que mando un saludo extensivo, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos, ancianos, diáconos, colaboradores, mis hermanos, que sea el Dios de gloria el que esté llevando la bendición hasta sus hogares. Y que podamos, mis hermanos, tener victoria en Cristo Jesús. No pensemos que en la multitud está. Preocupémonos, hermanos, por la calidad, no por la cantidad. Hermanos pastores, acuérdense el pacto que hicieron con el Señor Jesús. Cuiden a sus ovejas, porque cuentas les va a pedir el Señor. Así que, hermanos amados en el Señor, ¿verdad? Un saludo, mis hermanos amados, por allá, hermanos, ¿verdad?, por Italia hay una amiga, hermanos, ¿verdad?, que nos mira, ¿verdad? Un saludo hasta allá, hermanos, ¿verdad? Así que, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, bendiga el Señor, hermanos, ¿verdad?, a los amigos, hermanos, a los afiliados a la página de la Iglesia Evangélica de Apopa. Hoy, hermanos, ¿verdad?, les invitamos que también, hermanos, pueden ver estos mensajes en YouTube, ¿verdad?, con el mismo nombre, Iglesia Evangélica Apopa. Se pueda suscribir y pueda seguir llegando este mensaje hasta lo último de la tierra. Usted lo puede compartir, mi hermano. Este mensaje es para que fluya, este mensaje es para que corra. Aquí no le estamos, hermanos, prohibiendo, ¿verdad? Aquí no le estamos poniendo restricción. Mientras usted lo pueda compartir con sus amigos, usted está sirviendo para la gloria del Señor. Así que, mis hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones. Y si el Señor no ha venido, si el Señor no nos ha llevado,
Nos vemos, hermanos, la próxima semana, el lunes, el miércoles y el viernes a la misma hora, 5:30, para la gloria del Señor. Así que la paz de Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones.